dones operacionales, cómo funcionan y también para qué funcionan, cuál es el objetivo de estos dones operacionales. Y quiero que por favor todos nos acompañen a 1 Corintios capítulo 12, verso del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, dos preguntas para contestarnos. ¿Para qué son las manifestaciones del Espíritu? Las manifestaciones del Espíritu son para el bien de los demás. Y segunda, ¿cómo el Espíritu da estas manifestaciones? Según Él lo determina. Y el versículo que leímos hoy como palabra para la prédica, dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que ese don no le pertenece a usted. Eso no es suyo. Diferente a los dones motivacionales, que esos sí son suyos, pero es para el servicio de otros. Pero el don operacional no le pertenece o no nos pertenece y Él reparte como Él quiere y a quien quiere y en el momento específico en que Él quiere. Amén. Dos aspectos importantes para tener en cuenta con estos dones. El primero es que la Biblia nos muestra que es la persona a quien se le ministra quien realmente recibe los dones. Y el segundo aspecto importante, por la segunda razón, es porque nadie puede dictar cuándo será utilizado el don. Y hay 9 dones registrados en el primer pasaje que leímos, pero estos 9 dones operacionales se clasifican en 3 grupos, que son los siguientes. Los primeros son los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Están los dones de poder, que son fe, sanidades, operaciones de milagros. Y está el último, que son los dones de inspiración, que es profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Amén. El primer grupo, los dones de revelación, son aquellos dones que imparten poder para saber en forma sobrenatural, para que nosotros veamos cómo Dios ve las cosas y sus verdades. Amén. Entonces son 3. Veamos el primero, que es la palabra de sabiduría. Lucas 12, del 11 al 12. Entonces, para usted entender cuál es esa palabra de sabiduría, debe darse cuenta lo que no es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no es la sabiduría de este mundo, ni tampoco la sabiduría humana, una sabiduría terrenal. Pero, ¿qué es entonces la sabiduría? La palabra de sabiduría, pues es una revelación o manifestación espiritual que solo está a disposición del verdadero cristiano y se presenta en un momento específico, en una necesidad concreta. Es cuando esa palabra fluye a través nuestro y trae un refrigerio a alguien. Está la palabra de ciencia. Amén. Entonces, lo que no es la palabra de ciencia
Es la capacidad intelectual que usted puede lograr con muchos años de estudios de la ciencia, con un currículo de la ciencia humana, de haber leído 200, 500 libros. Eso no es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia va mucho más allá. Es algo que está en el interior de otra persona, que tal vez ni siquiera la persona sabe que está ahí, pero Dios se lo muestra para que pueda salir, para que lo pueda expresar. Amén. Veamos el tercero de este primer grupo, el discernimiento de espíritu. Entonces, ¿qué es? Es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que se afirman ser divinos. Gloria a Dios por este don bien utilizado dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, porque nos lleva a identificar de inmediato cuál es ese espíritu que tal vez se ha infiltrado dentro de una misma comunidad, porque hay espíritus que llegan a las comunidades para causar división, para procurar chisme, bueno, diferentes cosas que a la final nada ayudan al crecimiento de la palabra del Señor, que la palabra de Dios se expanda. Vayamos al segundo grupo de dones, que son los dones de poder. Son aquellos que imparten poder para actuar de forma sobrenatural, para que hagamos por gracia de Dios la obra como Dios personalmente lo hiciera. Entonces está el de fe. Ese don de fe todos lo podemos en algún momento experimentar. Es un don especial, es un don espontáneo e inmediato. Y es un don que se necesita en los ministerios, en el ministerio pastoral, del maestro, de evangelista. Se necesita tener este don de fe para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre don de fe y fruto de la fe? Entonces, en este caso, como don operacional, pues es dado. Y en el fruto se madura. Amén. Entonces, como don es dado, es entregado. Y como fruto se madura. Veamos ahorita las sanidades. También es precioso este don. Entonces, los dones operacionales le pertenecen a Dios y Él los otorga en el momento que Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Entonces, lo que no es el don de sanidad, no es una experiencia emocional, porque también hemos visto este tipo de casos donde se anima a la gente a hacer algo y decir que ya es sano, pero cuando llega a su casa todavía sigue enfermo. No es la desaparición de algún tipo de molestia o dolor. O sea, la sanidad divina es algo más allá, es algo más profundo. Y yo puedo ser testigo de esa sanidad divina. Para las personas que nos conocen y conocen de nuestro testimonio, yo fui sano de algo que el Señor, pues, gloria a Él, pudo librarme de la muerte. Estuve mucho tiempo enfermo, en cama, pero hubo una sanidad y de eso yo estoy seguro, que fue parte de Dios. Amén. Y está ahorita el sexto don, ya para finalizar este segundo grupo, que es la operación de milagros. Son acciones poderosas, sobrenaturales, situaciones que usted no va a entender. Esta operación de milagros pues trascienden las leyes naturales, que quiere decir que son alteradas, suspendidas o controladas de modo milagroso. Entonces, lo que no es una operación de milagros, no es una acción que se limita solamente a lo psicosomático.
no es simplemente una desaparición de una molestia o pequeños dolores del cuerpo. Son obras grandes de poder que trasciende lo natural, las leyes naturales. ¿Para qué se utiliza esta operación de milagros o para qué Dios utiliza las operaciones de milagros? Primero, para que le den toda la gloria a Dios. Y lo otro, para convencer a los incrédulos. Los dones de inspiración, y ya el último grupo de los dones. Recuerde que son 3 grupos de a 3 cada uno. Los dones de inspiración son aquellos dones entregados por el Espíritu Santo que imparten poder para hablar en forma sobrenatural como Dios mismo hablaría. Y está el primero de estos dones de inspiración, que es el de profecía. Es el don del Espíritu Santo por el cual imparte el poder de hablar de forma sobrenatural según la abundancia del corazón de Dios en cada individuo. Entonces, igual, este don de profecía no es el don de adivinar, o tampoco es una mera intuición, porque hay personas que llegan a los extremos y en todo momento Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo que te dijera. Entonces, cuando la persona pues, es muy crédula, cuando la persona tal vez no tiene mucho conocimiento tampoco de la palabra del Señor, pues termina creyendo en todo lo que se le dice. Entonces, si una persona le comenta algo, pues de inmediatamente empieza a creer y se vuelven ya místicos. Amén. Entonces, este don de la profecía, pues debe ser probado. Lo vamos a ver. También vamos a profundizar un poquito en el don de profecía porque nos interesa que a usted le quede claro. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces, ¿cuál es la edificación? Pues tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué es la exhortación? Pues amonestar, apremiar a alguien. Y la consolación, pues como su palabra lo indica, es como persuadir, es consolar a una persona. Entonces, hoy en día, el don de profecía se utiliza para estas situaciones. Está el género de lenguas. 1 Corintios 14, 1 al 2. ¿Qué no es el género de lenguas o el don de lenguas? No es un idioma terrenal aprendido. No es una gesticulación de palabras de modo o manera incoherente. No es la imitación de otro género de lenguas habladas por otro creyente. Que eso no es de nosotros. Es un don de Dios y Él entrega a quien Él quiere. Amén. Y es utilizado para edificar a la persona. Pero este don de lenguas va acompañado del de interpretación de lenguas. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas si no interpreto lo que estoy diciendo? O si no hay otra persona que interprete lo que Dios está entregando a través del don de lenguas. Entonces, si hay personas con el don de lenguas o el género de lenguas en la iglesia, pues necesitamos orar para que haya un intérprete de esas lenguas, porque no estamos incompletos, estamos cojeando. Amén. Y está en 1 Corintios 14. Entonces, no es una traducción, un parecer o una intuición. Es un mensaje sobrenatural de parte de Dios. Aquí podemos ver los dones, los 9 dones. Y hemos visto que están agrupados pues en 3 grupos, perdona la redundancia, para su mayor entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Con estos dones hay mucha confusión y desacuerdo. Usted va a encontrarse usted con los extremistas y ellos van a tener citas bíblicas donde se van a fundamentar. Amén. Y también se van a encontrar con los que exageran. ¿Qué les aconsejamos nosotros como líderes espirituales, como pastores? Que haya un balance. No siempre su punto de vista es el verdadero. No siempre va a ser así. Por eso somos un cuerpo que tenemos que apoyarnos de otras personas.
Nosotros como pastores debemos de apoyarnos de los dones de otras personas. No se asuste si yo como pastor le digo que yo no tengo todos esos dones. Para eso está el cuerpo de Cristo. Para eso están los otros hermanos, para que apoyen por medio de esos dones. ¿Amén? Entonces, estemos siempre en el punto central, en el balance. Y algo triste, pero que debemos de mencionar. Los cristianos de la iglesia de Corinto tenían todos los dones, pero no tenían amor, mi hermano. Tenían todos los dones, pero no tenían amor. Y usted va a encontrar por qué Pablo escribió acerca de los dones. Pablo enfatiza acerca de los dones en 1 Corintios, porque habla tanto de ellos. Porque esta iglesia no tenía amor para ministrar. Tal vez lo hacían bajo su orgullo, bajo su ego, y se jactaban de que tenían sus dones y había un desorden tremendo en esa iglesia. Queremos concluir con esta cita. A mí esta cita, mis hermanos, para mí, durante mucho tiempo, esto ha sido para mí una bendición, un refrigerio. Juan 20:29. Esa cita viene mucho a mi mente. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi hermano, usted es bienaventurado si en su vida no ha visto un milagro, pero ha creído por la palabra. Usted es bienaventurado, mi hermano, si Dios no lo ha utilizado con el don de lenguas o de interpretación de lenguas, pero ha creído por la palabra. Nosotros somos bienaventurados porque no nos correspondió ver a Cristo, pero creemos que resucitó entre los muertos, que perdonó nuestros pecados. Creemos en la deidad de Cristo. Amén. Creemos en esas doctrinas fundamentales de las cuales hablábamos y creemos también de la salvación por fe. Amén. Amén. Así que mis hermanos, este era el mensaje para el día de hoy, porque cuando hablamos de dones, a veces los metemos todos en un solo paquete. Pero la palabra de Dios es preciosa y por eso nos muestra esa diferencia entre un don y el otro y cómo se debe aplicar, cómo se debe utilizar, cuándo es nuestro, cuándo es dado por Dios o cuándo somos llamados a un ministerio. Amén, mis hermanos. Bueno, Dios los bendiga.